presento. Quien les va a hablar hoy es Daniel Santander Urrutia. Él es licenciado en Geofísica, recibido de la Universidad de Chile. Actualmente dirige una ONG no gubernamental llamada Raíz. Además está realizando estudios de regeneración territorial, apoya también un poco proyectos de composta, trabaja en la madera y está todo más que nada orientado a la parte de la ecología. Además, actualmente está en la búsqueda de un máster en energía y bueno, es quien fundó Geofísica Libre, que bueno, por eso también están como las dos asociaciones juntas, la SEGI y bueno, Geofísica Libre. Así que bueno, muchas gracias Dani por sumarte. Cuando quieras, puedes empezar. Vale, muchas gracias, Connie. Estoy realmente muy feliz de estar aquí. Agradezco la invitación que me ha hecho el SED en el capítulo estudiantil de Argentina, de la Universidad Nacional San Juan. Agradezco la presencia de todos y todas. Para mí, realmente, la charla de hoy sintetiza un proceso bastante largo de conocer la problemática del agua, de entender un poco este gran ser vivo llamado Tierra y bueno, en verdad de conflictuar conmigo mismo debido a que el agua nos entrega tantas emociones, digamos, es lo que mueve todos los seres vivos de este planeta, nos mueve a nosotros mismos a través de nuestra sangre. Entonces, realmente enfrento esta charla con muchas emociones, muchos sentimientos. Por lo mismo, la invitación es a que hoy día lo pasemos bien, que podamos conversar, que podamos dialogar, conocernos también y aprender todos unos de otros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir con esta charla geofísica del agua, que está orientada a conocer todos los procesos de la geofísica, de la física terrestre, que ocurren con el agua en sus distintos estados, en sus distintos ambientes, en distintas formas, etc. Vamos a intentar hacer una revisión general, entendiendo que podríamos estar aquí hablando probablemente mucho tiempo, semanas, quizás meses, etapa congreso del agua, en sus distintas disciplinas, glaciología, oceanografía, ciencia de la atmósfera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta charla está orientada más bien a un tipo de review, una revisión general de todos los elementos que compone la física del agua en nuestro planeta. Bien, entonces, vámonle. Ok, vamos a partir primero con las profundidades del tiempo, es decir, vamos a tratar de remontarnos con lo que ha sido el agua en nuestro planeta. Si bien lo que se conoce del agua, digamos como el agua más antigua, todavía no hay certeza debido a que hasta este año 2021 se logró dar con el agua más antigua, que estaba ubicada en Ontario, en Canadá, bajo una mina, la mina Kidd Creek, la tengo por aquí. Si bien eso se sabe, la verdad es que todavía hay grandes misterios sobre si habrá agua más antigua enterrada en algún otro lado, quizá bajo las grandes presiones marinas, encerrado quizá en alguna grieta. Es algo que todavía se está descubriendo en la geofísica y en otras disciplinas. Por lo tanto, nos vamos a centrar hoy día en un caso muy especial, agua antigua del lago Vostok, Antártica. De ahí es donde vamos a partir nuestro viaje. ¿Por qué partimos de aquí? Para agarrarnos de este elemento. En primer lugar, porque es muy interesante. El lago Vostok nos refleja cómo el agua logra relatar una historia del desarrollo de nuestro planeta y el desarrollo de la vida particularmente, ya que recordamos que la Tierra, como lo estamos intentando abarcar en esta charla, la vemos como un ser vivo. Entonces, el lago Vostok, que está en la Antártica, cumple con la propiedad que bajo una capa de alrededor de 4.000 metros, 4 kilómetros, de hielo ártico, se encuentra un lago en estado líquido que debido a la presión superficial y a condiciones especiales del Ártico, ha logrado preservar algunas de las aguas que son más antiguas. Entonces, este lago que fue descubierto por allá por los 90, más o menos, no recuerdo, ahí está la fecha, 1957, este lago se perforó por los equipos rusos, específicamente con aplicaciones geofísicas, con sondeos, y se logró dar con la información después de bastantes años de investigación, en el cual el hielo glaciar tuvo que ir siendo, digamos, no destruido, sino más bien agujereado para poder llegar a la profundidad del lago y así poder extraer las muestras
que hoy día nos relatan qué sucede con esa agua, cómo son sus moléculas, qué seres vivos viven allí. Entonces, el lago Vostok tiene esa importancia de estos paleomicroorganismos extremófilos y que nos ayudan a desentrañar los misterios de la Tierra. Aquí podemos ver una imagen en esta presentación que en primer lugar nos muestra la dimensión de esto, es decir, estamos abarcando las profundidades mismas de la Tierra, llegando a la cama rocosa, al lecho marino y avanzando por capas que, ojo, no están quietas, digamos, la dificultad de poder hacer sondeo en este tipo de zonas es muy difícil, digamos, que el hielo está siempre en movimiento, no es una cuestión estática. De hecho, lo que le pasó a los rusos es que luego que hicieron la perforación, apenas llegaron al agua, contaminaron toda la muestra porque la presión que había en el agua inferior subió por esta válvula, ¿cierto?, hasta arriba y bueno, contaminó todo este líquido que evitaba que el mismo tubo se derritiese. Entonces ahí hubo que hacer una segunda perforación que logró obtener información respecto a los microorganismos que allí habían y que claramente como esta agua tenía más de 15.000 años, según lo que se pudo ver, nos decía básicamente cómo había estado el grado de la evolución. Aún así, hay otras zonas que se espera tengan más edad. Sin embargo, como ya les mencionaba, es algo que todavía está en descubrimiento. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, el casco de hielo nos muestra estas líneas, ¿cierto? Que básicamente son las zonas que fueron acumulando nieve progresivamente, transformándose en hielo, y que denota algo similar a la sísmica. Entonces, aquí es donde la geofísica hace una primera pausa y se mete con todos los métodos de prospección sísmica para poder analizar cómo los glaciares se están moviendo, desplazando, ¿cierto? Para poder iniciar el estudio y entender así cuál es la historia terrestre, cuál es la historia de los glaciares, entender un poco también cómo han sido los procesos de glaciación y de deglaciación terrestre y todo el lado de la biología, ¿ok? Hubo que tener bastante cuidado con las grandes presiones que alrededor de esa zona están en 360 atmósferas bajo la capa de hielo y que están en una fosa que en definitiva era de demasiado interés científico interdisciplinario. Entonces, bueno, el lago Vostok es un buen ejemplo de este lugar y donde se mezclan también varias disciplinas y enfoques en los cuales se estudia el agua, porque hay que estudiar también lo que sucede con el mar, ¿cierto?, en esa zona. En particular, lo que se descubrió es que el agua de ahí no era tan antigua como se pensaba, debido a que habían propios mecanismos, procesos de la dinámica del lago que generaban que hubiera una renovación de estas aguas debido a que se congelaban y decongelaban continuamente, aportando y disminuyendo el glaciar. Al mismo tiempo, habían otros compuestos como oxígeno, CO2, que también se pensaba en un momento que podrían ser más bien de carácter paleo, es decir, poder obtener información de moléculas más primogéneas. No obstante, como les mencionaba, esas cuestiones más o menos se han ido desestimando debido a que estos mismos procesos han ido cambiando la propia composición y las propias moléculas ya no están tan fijas. Sí, lo que sucede en el caso de la mina Kidd Creek, que es hasta ahora la más antigua donde se ha descubierto agua, el agua más antigua del mundo, se descubrió neón, argón, xeón, y así tantos otros elementos que nos permiten entender un poco los palomicrobios y hacer análisis en relación a lo que fue el clima primogéneo de la Tierra, y también, esto es muy interesante, poder perspectivar cuáles son las situaciones, por ejemplo, del agua en Marte, qué es lo que pasa con Marte, con las rocas que están enterradas y con el agua que está ahí. Entonces, por eso yo intenté agarrarme de aquí y bueno, esto es toda una disciplina de la glaciología. Entonces, vamos a pasar a ver un poco lo de la glaciología porque es muy interesante. Disculpa, hay un micro encendido ahí. ¿Perdón? Sí, sí. Sí, sí, ahí lo desactiva. Genial, gracias. Bueno, como les decía, aquí esto de mucho interés, hay equipos interdisciplinarios de muchos países que están en estas investigaciones, hay incluso una competencia, como pueden ver en esta imagen también actividad geotérmica, entonces la geofísica abarca un fenómeno en el que el agua está involucrada principalmente, pero lo aborda desde sus distintas perspectivas, principalmente sísmica, geotermia, etcétera. Entonces, bueno, esto no era evidentemente así en los estudios de los glaciares todo el tiempo, sino que más bien se ha ido desarrollando y en lo cual la Guerra Fría, por ahí otros elementos de innovación científica han permitido conocer más de cerca cómo es el proceso físico terrestre, en particular de los glaciares y de la formación de hielo. Se sabe ya más o menos cómo ocurre, por ejemplo, los procesos de acumulación de nieve, que es más o menos la figura que se presenta aquí abajo a la derecha, donde nos habla que hay unas zonas de acumulación, otras zonas de degradación o de ablación y zonas de equilibrio.
Se sabe también que las partes que hay mayor movimiento en los glaciares son las zonas del centro. Y bueno, todos esos fenómenos, ¿para qué importancia tienen al momento de los que hubo? Sucede que todos estos fenómenos nos permiten ingresar a modelos desde una perspectiva computacional, si uno quiere, y así poder comprender las cosas que uno está viendo afuera, digamos, de la geomorfología, los glaciares que se encuentran en las zonas australes, en el caso de Chile, Argentina, o bien en el Ártico. Entonces la GRIA han ido mejorando, han mejorado los modelos computacionales y el entendimiento físico de estos procesos ha servido para incorporarlo dentro de estos mismos modelos y así acercarnos más a conocer tanto el pasado de la Tierra como el futuro. Recordemos que conocer el pasado nos permite tener una perspectiva de futuro, en ese sentido está como la memoria terrestre, ya que nos permite anteponernos con experiencia, con conocimientos, con saberes, ¿cierto?, hacia adelante. Entonces, estas grillas han ido evolucionando, desarrollándose, los computadores están cada vez más avanzados y por lo mismo el conocimiento del agua en su estado de hielo, digamos, en su estado sólido, también es avanzado. Dentro de todo este estudio, un factor principal o algo que ha permitido desarrollar, digamos como el pilar cero, si se quiere, es la química de la molécula de agua, que es lo más sencillo o lo más simple a partir de lo cual se constituye todo. La molécula fundamental de la vida, el agua. En particular, los enlaces covalentes generados dentro de la molécula, en los cuales tiene una estructura polar, ¿cierto?, entre la molécula, o sea, los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno que está ubicado al centro, permite construir estructuras, que vendría a ser el hielo, y que es lo que nosotros vemos en un glaciar sin microscopio. Pero si nos acercamos con el microscopio, ya empezamos a ver los comportamientos interesantes del agua en su estado sólido, específicamente las estructuras cristalinas, que tienen muchas formas, como va a pasar a ver, pero sin embargo no habla de geometrías muy particulares y formas de organización. Yo le señalaba un poco esta charla al principio en relación a lo increíble que es el fenómeno del sistema planetario. Y es curiosamente particular debido a que el agua está ahí y con una forma realmente loca, que es lo que les paso a mostrar a continuación. El hielo no siempre se forma de la misma manera, depende de muchos factores, entre ellos, al igual que las gotas de las nubes, depende de sales o de núcleos que permiten formar el hielo alrededor de ellos. Entonces lo que podemos ver aquí en la figura de la derecha es básicamente esto, como la temperatura a la cual se está congelando el agua, más grados de supersaturación o de saturación, van permitiendo que los glaciares que nosotros vemos o pequeñas estructuras de hielo estén conformadas por estructuras cristalinas que tengan estas formas que yo les estoy mostrando, como son las dendritas, las placas, perdón, y bueno, todas estas formas que realmente son muy maravillosas y que se pueden ver al microscopio tal como se ve aquí a la izquierda, que claro, es una situación de laboratorio, pero que muestra un fenómeno natural. Entonces aquí está lo hermoso realmente de este fenómeno y que es muy curioso y que vamos a ir indagando y vamos a ir viendo cómo en verdad está en todo lo que el agua contiene, rodea y nutre. Esta sería la morfología del hielo y bueno, el hielo dentro del Ártico es parte de un sistema. Este sistema al que pasamos a continuación es el sistema marítimo, podríamos decir, del punto de que nos vamos a agarrar. Este sistema es estudiado por la oceanografía, ya no de la glaciología, sino de la oceanografía, que si bien incorpora otros elementos, como es la ingeniería civil hidráulica, como es la geografía marina, etcétera, sí ocupa la geofísica para entender fenómenos fundamentales como el estudio de olas, tsunamis, en el caso de Japón, o grandes escuelas que estudian estas áreas, y corrientes, que también se hace acá en Chile, como sucede con Humboldt, las corrientes especiales del Niño, etc. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, en primer lugar, conocer la morfología de lo que es el sistema planetario, como la figura que se ve aquí a la derecha, en el cual tenemos un gráfico que nos refleja las profundidades, se pueden ver las fosas, etc., las profundidades a las cuales se encuentra el lecho rocoso. Al mismo tiempo, en la figura de la izquierda, podemos ver la circulación del mar en todo el mundo, básicamente. Y estos modelos están cambiando. ¿Cuál es la importancia entonces de acercarnos a esto? Que con ello, mientras más precisión logramos en los modelos, podemos acercarnos a ver las cosas que atestiguamos en el día a día. Por ejemplo, qué es lo que sucede con el monzón sudamericano y las temporadas lluviosas en Argentina o la sequía en Chile o, bueno, todos los fenómenos que vemos en Sudamérica. A la geofísica, al igual que otras disciplinas, le interesa poder contrastar qué pasa si los modelos que nosotros estamos generando se acercan más a lo que estamos viendo en la realidad.
Eso es la interpretación que se le da, es que, bueno, el modelo es bueno, por lo tanto es válido y nos permite predecir a futuro. Cuestión que es de bastante interés, teniendo en perspectiva el cambio climático, la crisis climática, el derretimiento glaciar, etcétera. Entonces, bueno, el mapa de la izquierda nos refleja un poco eso, la distribución de corrientes y como esto es parte dentro de un sistema que, insisto, involucra el Ártico, involucra los hielos y sus temperaturas, su fisicoquímica y, bueno, aparecen otras áreas también más de la química, pero que se complementan dentro de estudios interdisciplinarios que nos permiten conocer nuestro planeta y el agua. Hacia modelos más complejos, a la derecha podemos ver estudios que se han hecho en España, en Estados Unidos, etcétera, y principalmente de la zona norte, y hay bastantes estudios en relación a corrientes superficiales y corrientes en profundidad. Ojo, esto no está para nada terminado, sino que cada vez se está acercando más a modelos más completos, sobre todo porque el sistema es súper dinámico. Sin ir más lejos, las erupciones volcánicas son grandes moduladores del clima, como ya vamos a ver un poco más adelante. Y el clima es un gran forzante del mar, el viento es un gran forzante del mar, entonces, o de las corrientes marinas. Entonces, estas gráficas, si se quieren ver así, pueden ser más bien dinámicas, debido a que están todo el tiempo sujetas a cambios y las figuras son referencia de algo que es mucho más grande. De ahí que yo planteé que este sistema está vivo. Entonces, bueno, a la izquierda tenemos las corrientes en superficie y en profundidad en la zona de Europa, Canadá, Groenlandia. ¿Qué sucede? ¿Qué fenómenos afectan estos movimientos de los cuales yo les estoy hablando? De los cuales el Ártico también es parte, porque va girando, se va desplazando, ¿cierto? Ya recordemos que los casquetes se desprenden, se integran al mar e inician un movimiento. Uno de los grandes elementos que afecta a esto es Coriolis. ¿Qué es Coriolis? Es una fuerza regida por la rotación terrestre y su traslación alrededor del Sol. También el cabeceo, ¿cierto? Ahí hay el til. Son tres componentes que básicamente es sumatoria y sobre todo por la rotación terrestre van haciendo que los vientos y los mares, que están como suspendidos dentro de un mundo que es rocoso, vayan girando de manera inercial según la rotación terrestre. Podemos ver entonces aquí, en las figuras de la derecha, lo que se conoce como vorticidad, que vendrían a ser estos fenómenos de movimiento del agua en su forma tanto líquida, en atmósfera suspendida en el aire, o bien en estado sólido, alrededor de la Tierra en función de la rotación terrestre. Aquí podemos ver entonces los vectores, cómo resulta la velocidad de un iceberg, por ejemplo, en función de otras fuerzas o forzantes, como es la Coriolis, como es la fricción y el viento. Esto es lo que se denomina también el viento geostrófico, que es lo que vamos a pasar a ver un poco más adelante. Entonces, bueno, esto es Coriolis y es una de las principales forzantes de las corrientes marinas. Esto nos lleva a sistemas de circulación planetario, y como yo ya les decía, el mar está influenciado por la atmósfera. Recordemos que la atmósfera también está guiada por Coriolis y, bueno, por tanto otros elementos de la circulación, pero este mismo movimiento de la atmósfera va haciendo mover el mar, ¿cierto? Lo está revolviendo constantemente. Entonces nos preguntamos ahora, ¿qué sucede con la dinámica atmosférica? ¿Qué sucede con la dinámica del agua en la atmósfera? Debido a que las nubes son principalmente agua. Hay otros compuestos, claro, digamos, nitrogenados, sulfuros, etcétera, otros elementos que como aerosoles están dentro de las gotas y que componen las formas, digamos, de las nubes. Más allá, todo de agua, digamos, al igual que nuestro cuerpo y la sangre está llena de agua. Entonces, ¿qué nos interesa de la dinámica atmosférica? Nos interesa saber que existen celdas, que son las que nosotros podemos ver en la figura superior izquierda, en la cual estas celdas tienen sus propios movimientos convectivos y también están regidos por Coriolis. Tenemos ahí los westerlies, los easterlies también, que son grandes zonas, grandes franjas, cinturones, en los cuales el movimiento del aire podríamos asemejarlo a una corriente en chorro. Entonces, bueno, por ahí se desplazan los aviones, hay toda una perspectiva ahí del desarrollo humano que utiliza estos fenómenos. Entonces el aire está constantemente en movimiento a través de esas celdas, que es lo que vemos a la izquierda. Ahora lo pasamos a ver a una perspectiva de lado, digamos, horizontal, y tenemos la figura de abajo, donde por un lado tenemos la zona ecuatorial, que es donde el calor originado por la radiación solar origina grandes movimientos de agua convectivo hacia arriba, se eleva, y esta misma agua se va distribuyendo hacia los polos, bajando por sus respectivas celdas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la figura de abajo,
cómo se encuentran estas celdas organizadas, cómo llegan a la tropopausa, a la troposfera, cómo se mueven en la troposfera, que vendría a ser la capa más baja de la atmósfera, y en el fondo nos están relatando un sistema de circulación planetario del agua. Es decir, nos permite describir el paso del agua desde el mismo estado glaciar con el que partimos del lago Vostok, por ejemplo, una molécula que allí se derrita del hielo, se incorpore al agua, quizá al mar, pase a alguna zona más cálida, se eleve hacia la atmósfera y el día de mañana termine cayendo sobre el rostro de alguna persona en el trópico. Entonces, todo este sistema de circulación planetaria nos está hablando de lo vivo que está el agua y cómo se mueve, ¿no? Entonces, en la figura derecha podemos ver aquí como ciertos cinturones de presión, la flecha nos indica la dirección del viento y nos sirve para entender un poco cómo se está configurando nuestro planeta, ¿ok? Estos vientos también no son vientos muertos, sino que son vientos cargados de fuerza, cargados de erosión, que van moldeando la morfología terrestre y por lo tanto el agua ahí tiene una relevante importancia porque arrastra consigo, con su lluvia, con el viento mismo, arrastra otras partículas, otros organismos también incluso, otras moléculas que van a transformar lo que nosotros conocemos como la Tierra. Entonces, esa es una relevancia muy importante. Así que en esta tenemos la dirección del viento y la presión a nivel de suelo. Bien, aquí tenemos otra figura que más o menos nos expresa lo mismo. Los colores nos reflejan colores cálidos, colores fríos, y el ingreso de las zonas más alejadas del centro de la Tierra, más de los polos, hacia zonas tropicales y viceversa. Eso permite mantener un sistema en equilibrio. ¿Qué sucede con la acción humana? Que nosotros ingresamos de nuestras grandes fábricas, de nuestro modelo súper de desarrollo, un forzante exógeno al sistema terrestre y que termina por alterar los sistemas y desbalancea toda esta cuestión. Y como esto es un gran equilibrio energético, los monzones, las temporadas tropicales, los frentes, terminan siendo en muchos casos destructivos y el mismo sistema terrestre no es capaz de solventarse, de sostenerse a la escala con que el clima está cambiando. Entonces, aquí el agua es súper importante. Como ya les mencionaba, trae todos estos elementos, pero al mismo tiempo le da sostén. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la tala? Si estudiamos el caso de Sudamérica, Brasil o el Amazonas, la tala va a originar que los bosques desaparezcan, va a quitar ese sistema hídrico que está ahí sostenido y va a desbalancear los sistemas, grandes sistemas atmosféricos que son sostenidos por los grandes bosques. Entonces, bueno, ahí está una preocupación importante de la geofísica, en lograr entender cuáles son los efectos desde distintas perspectivas del agua, de los sistemas climáticos dentro de nuestros continentes y viceversa, cómo los continentes afectan a los sistemas climáticos y cómo el día de mañana podemos anteponernos ante eventuales peligros atmosféricos, peligros geológicos, como pueden ser los lares, ¿cierto? Etcétera. Entonces, bueno, y tenemos esta figurita. El agua en la atmósfera en particular es algo que es muy largo, insisto, todos estos temas son demasiado largos y bueno, ahí les voy a dejar unos links en la parte más a continuación, pero ¿qué es lo que guía el comportamiento del agua en la atmósfera? Principalmente hay varios puntos, varios lugares, digamos, a los que las parcelas, que son pequeñas agrupaciones de agua y de aire que van en ascenso, hay varios niveles a los que estas parcelas van llegando y más o menos completan un checkpoint. Y en cada checkpoint está regido por un sistema físico-químico o termodinámico específico. Entonces, cada uno de estos niveles nos va señalando como una parcela, una agrupación de estas moléculas, que por ejemplo puede ser el de esta misma agua que yo tengo en mi vaso, que si yo dejo mi, mi botella abierta, esta parcela se va a comportar de una forma y eventualmente, como les decía antes, va a llover en la cara de alguien o en un piso o en un suelo. Entonces, de eso se encarga el estudio de la ciencia atmosférica, la meteorología y el clima ya a una escala más regional. A una escala muy pequeñita, uno estudia lo que sucede con cada una de estas parcelas a través en primer lugar, un cambio adiabático, es decir, de no transferencia solar. Insisto, todo esto son muchos temas, pero yo les voy a dejar unos buenos links para que después puedan repasar si es que les interesan. Entonces, los voy a dejar ahí mencionados y les intento dejar como una idea principal. Esta parcela llega hasta un nivel de condensación base, a partir del cual la parcela ya tiene un comportamiento distinto y es cuando empieza a formar gotas. Tal como antes en el caso del hielo mencionábamos que el hielo
se forma a partir de sales, digamos, de un núcleo de acreción. Con la cota sucede exactamente lo mismo. Y de hecho hay cotas de mucha naturaleza que dependen también del tipo de nube que estemos viendo. Recordemos que hay nubes altas, nubes bajas, etcétera. Entonces, la nube nos está informando el tipo de gota al que estamos estudiando. ¿Ok? Esta gota va a tener propiedades de tamaño. Digamos, las gotas de lluvia, por ejemplo, tienen un tamaño de alrededor de 1 milímetro, que son 1000 micrómetros. Las nubes grandes de lluvia tienen alrededor de 50 micrómetros y las gotas de nube típicas de 10 micrómetros. Una gota de vapor, por ejemplo, tiene del orden del radio de 0,1 nanómetros. Entonces, las gotas no son todas iguales, sino que las gotas se van formando en un proceso ascendente, si uno lo quiere ver de esa manera, en el cual llegan a la nube o no llegan, ojo, o pueden ser que queden ahí para siempre, vuelvan a la Tierra, etcétera, pueden pasar muchas cosas. Y nos relatan una cuestión que es muy dinámica y que va a depender de la ubicación en la cual nuestra parcela esté. Cosas para entender esto, digo que insisto, en mucha información. Les he dejado aquí, en esta pausita, algunos videos en los cuales pueden entender. En primer lugar, y voy a darme el permiso aquí de salir un poco de la presentación, le quiero hacer promoción a un trabajo que publicó Observa Nubes, una niña que sube las categorías de nubes en su Instagram y que nos explica cuáles son las principales categorías, por qué reciben estos nombres, podemos ver ahí la forma algodonada, etcétera, la altura a la que se encuentran, y conociendo estas grandes familias, básicamente nosotros entendemos qué es lo que estamos viendo en nuestro cielo. De ahí que sea tan interesante. Ese link está, o sea, este post está publicado en Geofísica Libre, así que pueden echarle una mirada ahí si es que desean saber más de nubes, más de su forma, de estrato, etcétera. También hay otro trabajo interesante que me gustaría compartir en esta pausa, que tiene que ver con una guía que publicamos en Geofísica Libre, que es la guía de atmósferas. En esta guía pueden acercarse a lo que son los modelos meteorológicos, que permiten predecir cómo es la meteorología terrestre. ¿Ok? Hay otras cosas importantes, como el agujero de ozono, ya que el ozono afecta al equilibrio radioactivo terrestre y por lo mismo es de sumo interés, ya que la radiación es uno de los grandes forzantes o elementos que afectan la distribución de lluvias en el planeta. Entonces, el agujero de ozono también está ahí. Hay unos trabajos bien largos en relación a esto que hicimos con Aurora. Y bueno, la circulación de ozono, Brewer-Thompson, mecanismos de formación de ozono, también muy interesante. Estas cápsulas sobre estabilidad atmosférica y dinámica atmosférica, que es lo que yo le presentaba, más información sobre nubes nacaradas y ascenso orográfico. Entonces ahí los dejo linkeados para que si quieren saber más sobre nubes y el agua en la atmósfera, puedan observarlo desde ahí. Ok, entonces, bueno, estamos hablando de sistemas climáticos que rigen el comportamiento del agua, tanto en su forma sólida, como vendrían a ser glaciares, estructuras de hielo, que están más hacia los polos, también en altura, recordar glaciares de cordillera, glaciares cordilleranos, como es el caso de los Andes, muy particular, los Himalayas, qué sé yo, y también está en el mar el agua, está en la atmósfera, y es un gran sistema acoplado donde cada uno de estos elementos participa dentro del otro. Y ahí la geofísica más o menos toma su frontera y hay distintas zonas de estudio. Nombramos la glaciología, la oceanografía y lo que vendría a ser climatología, meteorología o ciencia atmosférica. Todo esto, insisto, no son disciplinas que estén trabajando por sí solas, sino que más bien en todas ellas hay colaboración con la ingeniería, con la geología, geomorfología, y así, hartos elementos más. Entonces, bueno, este sistema, ¿cómo se configura? Acerquémonos un poco más a lo que es la dinámica terrestre. Lo que estamos viendo a continuación en nuestra figura izquierda es lo que es un modelo de un aquaplanet, es decir, lo que sería la Tierra si no hubiesen continentes, sino que estuviese todo cubierto de agua, un aquaplanet. Entonces, ¿por qué se estudia esto? Se estudia para poder acercar los modelos hacia la realidad. Uno va a decir, ya, pero jamás vamos a tener un planeta de agua. Sí, efectivamente, demuéstremelo que jamás va a ser así. De todas formas, poder estudiar esto nos enseña cómo actúan las cosas sin el forzante topográfico, debido a que el relieve que está en los continentes afecta, ¿cierto? Porque el viento va a rebotar ahí, ¿no? Y va a erosionar, va a tener roce, y esto va a afectar a una escala más grande. Entonces el Aquaplanet sirve para eso.
Y algunas de las cosas interesantes que se han visto aquí en los modelos son cuáles son los efectos del Aquaplanet en las lluvias tropicales, por ejemplo, en otros fenómenos así de corrientes marinas, en el Niño, etc. Entonces, haciendo una resta en relación a lo que es el Aquaplanet y lo que vemos en la realidad, nosotros podemos obtener algunos resultados en relación a qué es lo que origina la orografía o la, la dinámica generada por el relieve. ¿Ok? Al lado derecho estamos viendo, en cambio, algo que se incorpora a la Tierra y que nos muestra el reflejo de sistemas de presión. Aquí tenemos un anticiclón, el anticiclón del Pacífico. Sí, me parece, sí. Y tenemos grandes zonas aquí de convergencia. Tenemos que imaginar que estos son como frentes, son grandes células, si uno quiere verlos de esa manera, que están entrando, moviéndose, desplazándose y que están generando un cierto contraste entre zonas más cálidas que vienen desde los trópicos y zonas más frías que vienen desde los polos. Todas ellas cargadas de agua, donde el agua es nuestro actor principal, que origina las precipitaciones, origina las tormentas, los huracanes, hasta los tsunamis. No vamos a tocar mucho los tsunamis, sí, porque la verdad es muy complejo eso y a mí me cuesta bastante, así que no quise enredarme. Más, si ustedes quieren saber más de tsunamis, hay unas publicaciones bien interesantes que estuvimos revisando con la RO, no sé si se habrá conectado la RO, le mando un saludo de todas formas de Concepción. Hay unas publicaciones bastante interesantes en la página LibGen. LibGen, al igual que CSI Hub, son dos páginas de divulgación científica abierta donde ustedes pueden descargar información gratuitamente y hackeada de empresas, grandes revistas, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren saber más de tsunami, ahí hay un lugar y bueno, hay varios trabajos publicados en internet, pero yo les recomiendo esas páginas. Estamos viendo entonces el sistema dinámico de la atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos en esta figura? Tenemos Sudamérica. ¿Qué podemos ver en ella? Podemos ver en primer lugar el anticiclón, que es una distribución atmosférica de bajas presiones en superficie y que finalmente modula o genera toda la zona de grandes lluvias. De hecho, cuando el anticiclón se desplaza más hacia el sur, genera todo lo que es la sequía chilena y por ahí tiene mucha relevancia también lo que sucede con el fenómeno del Niño y de la Niña. De ahí que no sea solo una cuestión sudamericana, sino que es más bien mundial, debido a que en su horizonte más este afecta a Chile, pero en su horizonte más oeste afecta a Australia, Japón, incluso la India, y por ahí todos los sistemas están acoplados. Entonces ya aparecen otros fenómenos. Tenemos también la zona continental de bajo nivel de jet, aparece ahí, que viene desde la ITCZ, la zona de interconvergencia tropical. Básicamente nos está mostrando cómo el aire cargado de agua que viene de la radiación del sol, el sol calienta el agua se excita, las moléculas se excitan y se elevan en la atmósfera y el día de mañana termina precipitando hacia zonas más bajas. Y de hecho el Amazonas, si podemos ver ahí, es un gran manchón verde precisamente por eso, porque es esta gran zona en la cual el sol como forzante mueve las moléculas de agua y permite una mayor distribución hacia el sur. Tenemos también el anticiclón del sur Atlántico, que rige todos los fenómenos que los chicos de Uruguay y de Argentina, me imagino conocerán, ahí estas lluvias estacionales, tan sorprendentes en algunos casos. Hacia abajo tenemos el cinturón de tormentas de latitudes medias, que genera una particular lluviosidad en Chile. Chile por ahí no debería llover tanto, si uno se lo pregunta está un poco demasiado al sur. Más, sin embargo, los fenómenos atmosféricos, la configuración de los cinturones polares, etcétera, termina afectando esta zona y el agua termina cayendo generosamente sobre Chile, sobre los Andes, y nos explica por qué esta cordillera está tan cargada de nieve en algunos casos. Ojo, cada vez menos. Todos estos fenómenos que ya les mencionaba, agua, glaciares, atmósfera, nos permite generar lo bio, lo eco, lo vivo. Y eso nos lleva a identificar zonas climáticas. Aquí podemos ver entonces en la zona sudamericana cómo se originan estas zonas climáticas y de ahí también la biodiversidad que en ellas hay. Podemos identificar la zona tropical húmeda, tropical de sabana, húmeda subtropical, de tierra alta, del altiplano, el desierto subtropical, etc. Y ojo, todos estos zonas que tienen sus características, digamos, humedad, presión, temperatura, están bien catalogadas,
son las que uno puede alcanzar con los modelos. Entonces ahí uno tiene una forma de validar los modelos y así poder decir, ok, lo que yo estoy estimando para el día de mañana, un horizonte en el cual el ser humano emita quizá más emisiones, como que si todo el mundo no se dedicara a reducir sus emisiones, sino que al contrario, se dedicara a quemar más madera, a talar más árboles, etcétera, ¿cómo sería el futuro? De ahí que sea interesante esto porque tiene una repercusión en las políticas públicas de los estados. Entonces, el día de mañana, el estudio de la geofísica es muy importante porque se vincula específicamente con eso, con modelos de desarrollo, con cómo nosotros incorporamos la ciencia con una visión no solo humana, sino más bien ecológica, porque nos interesan los seres vivos y cómo ellos están viviendo estas zonas climáticas, estas regiones. Así como dice aquí mismo, la circulación general de la atmósfera y de los océanos, más la topografía, más el tipo de suelo, nos va generando los biomas. ¿Ok? Que son la base de sistemas de clasificación climática. Bien, voy a tomarme una pausita ahí. Me gustaría, me gustaría que tú me dijeras, Connie, cómo va bien, se habrá cortado en algún momento, me habré ido, ¿todo bien? Eh, no, no, todo bien, se está viendo bien acá y bueno, ahí en el Instagram también, todo bien. Genial. Yo no cacho bien, las preguntas las dejamos para el final, ¿cierto? Porque aquí tengo como una Ah, pausa. Dale, sí, perfecto, para no perfecto. cortar el hilo de la charla, las preguntas las respondemos también al final. Así Vale, que si quieren ir dejándolas y después las vamos leyendo. perfecto. Bueno, agradezco nuevamente a todas las personas que están ahí. Si pueden participar, dejar sus preguntas, feliz de poder responder la mayor parte de ellas. Recordemos que esto es una especie de review con hartos elementos, entonces obviamente van a quedar algunas cosas fuera, algunas cosas medio ahí en duda, pero he dejado para el final unas referencias que les van a ayudar a algunos libros y ojo también, tenemos en Geofísica Libre lo que se conoce como biblioteca abierta. Hemos llenado ahí con hartos libros de glaciología, oceanografía, de ciencia atmosférica. Entonces eso los vamos a pasar a compartir al final de la presentación por si ustedes quieren descargar esos libros que comúnmente se pagan, van a estar disponibles también. Así que bueno, seguimos. Voy a continuación hacer más un hincapié en los efectos chilenos. ¿Por qué? Bueno, primero porque soy chileno y en segundo lugar porque Chile está viviendo una sequía muy particular, una sequía bien larga que se conoce como la mega sequía chilena y en la cual yo tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de zona y por lo tanto quiero compartirle este caso de estudio que yo considero sumamente interesante para que después podamos ver cuáles son los contrastes quizás con Argentina, con los otros lados que está usted. Me interesaría también saber si esta condición está tan acentuada allá como lo está acá. El caso de la sequía chilena es muy particular. Podemos ver aquí en la figura superior izquierda la alta variabilidad que existe, reflejada en los índices de precipitación, entre los años 1910 y 2020, un siglo de muestras donde, ojo, no siempre han habido estaciones que nos permitan ver cuánto ha llovido, no siempre ha habido registro, más sí se puede reconstruir estos registros a través de algunos datos, muestras, relatos de por ahí iglesias que tomaban apuntes, etcétera, gente que ha dicho, no, estos años llueve mucho, y sirven para contrastar en el fondo mediciones de otro tipo, de carácter geológico, estratigráfico, etcétera. Entonces, la sequía chilena, si podemos ver, se acentúa a partir del año 2010, más han habido otros años muy secos. Tenemos aquí cerca de los 2000, me parece que 1968 es la otra, y 1925 aproximadamente, 1924. Son grandes puntos que destacan dentro de una alta variabilidad que tienen índices demasiado bajos de precipitaciones. ¿Cuál es la relevancia? Que entre el 2010 y 2020 llegamos a la mega drought, la mega sequía chilena, donde tenemos 10 años continuos de baja precipitación y que si bien se corrigieron en el último año un poco, todavía no salimos de la media. ¿Dónde está lo interesante o dónde nos agarramos aquí? Es que en verdad este caso curioso se junta no solo con la perspectiva climática, de cambio climático, sino también con un modelo productivo chileno, con lo que vendría a ser el saqueo de los recursos o bien la mala administración del recurso hídrico. Hay varios estudios que, para quien le interese, están ahí, radiografía del agua y los estudios que ha hecho la Fundación Amulén también, Pobres del Agua, etcétera, por si quieren conocer más esto.
Aquí a la derecha tenemos la variación de milímetros en la zona de Chile central, que ha sido la zona más afectada por la ausencia de precipitaciones. Como podemos ver, son puros puntitos rojos que se reflejan en las estaciones y que nos indican que aquí está lloviendo súper poco, súper poco. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestro caso de estudio de suelo? Porque yo se los cuento. En lo que hemos trabajado es poder ver cuál es el efecto de la ausencia de precipitaciones en los suelos. ¿Cómo se ve el agua bajo superficie? Se puede ver de muchos métodos, pero uno de los métodos más prácticos y más fáciles de usar, sencillos y no tan costosos, son los sondajes eléctricos verticales. Hay unas publicaciones en Geofísica Libre a todo esto que relatan bien estos procesos, así que les dejo aquí una figura que básicamente nos muestran cómo funciona este método. Lo que se hace es inyectar corriente para medir la resistividad eléctrica de los suelos. Y recordemos que el agua es un alto conductor de electricidad. Por lo tanto, cuando no hay agua y hay sequía, aumenta la resistividad de los suelos y eso se ven a través de las mediciones de voltaje. ¿Ok? Entonces, se inyecta corriente, tal como se muestra en la figura superior, a través de estos puntos y se mide el voltaje entre estos. A la izquierda, básicamente, unos arreglos de geometría, no se pierdan en eso, si quieren lo pueden revisar luego, está ahí publicado ya en Geofísica Libre. Y bueno, abajo a la derecha vemos las líneas de campo que nos reflejan cómo la corriente inyectada afecta al voltaje y esto nos va generando estas líneas. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Ahora esto hay que recordar que se instala sobre un suelo, sea el suelo que sea un suelo complejo, una geología muy distinta, digamos de cordillera, etcétera, más donde más aplicabilidad tienen estos métodos son sobre suelos estratificados. ¿Por qué? En primer lugar, porque tienen una característica generalmente más plana, que nos permite identificando un estrato tras otro, en los cuales podemos detectar napas freáticas que vendrían a ser zonas en las cuales el agua infiltra y que al hacer el sondaje podemos ver las repercusiones del agua contenida dentro de estas napas sobre el suelo. ¿Ok? Entonces, se inyecta corriente, sucesivamente se van abriendo los arreglos, me voy, digamos, separando con mi compañero que está haciendo la medición al otro lado, y voy a través de ese método logrando llegar a mayor profundidad dentro del suelo. Obviamente hay límites, ¿cierto? No podemos llegar al núcleo de la Tierra. Más para las primeras capas está súper bien, sobre todo para suelo arcilloso, etcétera. Hartos elementos que tienen que ver con la agronomía, o sea, donde hay plantaciones, este método es súper eficaz. Y bueno, se va llegando a profundidades, que cada capa se asume homogénea, pero luego de un proceso de inversión se logran obtener resultados. Resultados como lo que se ve a continuación. En nuestro caso de estudio, estudiamos el efecto en plantaciones no solo de pino, sino plantaciones de distinto tipo, en pradera, matorral, bosque, nativo y monocultivo, de temporadas de lluvia y en particular de lluvia bajo condiciones de sequía. Esto fue en la cuenca de Cauquenes, o en las cuencas de Cauquenes más bien, Maule Sur, Ñuble Norte. Aquí están las fotos, los chicos. Y bueno, tenemos aquí la variabilidad generada por la toma de datos entre los periodos de enero, octubre y marzo. Es decir, bajo una estacionalidad, invierno, verano, primavera, si no me equivoco. Entonces, ¿qué nos está graficando esto? La figura de la izquierda nos está graficando la resistividad eléctrica. ¿Qué esperaríamos ver? Y que de hecho lo que vimos. Vimos que la respuesta de los suelos a condiciones de lluvia o de ausencia. Cuando no llueve, los suelos están más secos, por lo tanto están más resistivos. Y eso nos refleja valores más altos en los sondajes eléctricos verticales de resistividad eléctrica. Ahí entran otras cosas también, el tipo de la estaca, el material, hay otras cosas técnicas. Más allá, la medición es confiable y este gráfico, en el fondo, aquí la magnitud nos está mostrando estos elementos. Se me ve un poco la figura, ahí no sé abajo, pero abajo dice AB medios y en metros. Esto vendría a ser la profundidad a la cual estamos llegando. Es decir, a mayor profundidad, esta cuestión cambia. Bueno, la presentación, insisto, reúne hartas cosas, así que me gustaría ahora volver para atrás en caso de que sea posible, ir viendo las dudas, irnos expandiendo, algunas cosas por comentar. Más allá, ¿con qué me gustaría quedarme? Me gustaría quedarme con Cristiano Ronaldo. No, me gustaría quedar con la importancia del agua. El agua es vital para nuestro ecosistema, es vital para nosotros mismos, para nuestras relaciones.
para cuando nuestras comunidades salen de su casa y se relacionan con el ecosistema, con los seres vivos, cuando van al parque, cuando deseas ir a bañarte un río, etcétera, con lo que comes, con cómo te alimentas, con lo que respiras. Entonces, es muy importante no solo respetar el agua, quererla, cuidarla y vivir o habitar con ella de una forma respetuosa, sin contaminar los cursos hídricos, etcétera, sino que también de la geofísica y de la geociencia o ciencias que estudian la Tierra. Es muy importante ponerle especial atención al agua, porque realmente está en todo. Está, como les decía, en nosotros mismos, están los seres vivos, y de ahí que tenga un especial interés en nuestro estudio y en nuestro desarrollo humano y de sociedad. Así que eso ha sido la presentación. No sé cómo ando en los tiempos realmente, pero creo que ando bien. Entonces, bueno, muchas gracias y ahora vamos a pasar a algunas preguntitas quizá, algunos elementos que quedaron ahí sueltos. Les dejo las referencias, si quieren sacarle un pantallazo. Connie, tenemos aquí un editor física libre, nuestro Drive, de los cuales Connie es parte, Liz también, bueno, hago. Y tenemos aquí nuestro espacio en el cual guardamos las cositas. Entonces, voy a ir a libros. En libros tenemos libros de glaciología, oceanografía, atmósferas. Aquí toda una colección de los libros de Sagan y una colección de los libros de Springer. Todos estos libros están disponibles. Así que, por ejemplo, si ustedes quieren un libro de oceanografía, después le escriben a la página de Geofísica Libre y nosotros le enviamos esta información. También nos pueden preguntar por el catálogo y le decimos cuáles tenemos. Así que solo eso. ¿Nos quedan más preguntas? Bien. Bueno, ahí paso el mail, que es como los antes, @gmail, ¿es ese? Sí, sí. Se los dejo acá en el chat por si quieren hacer alguna consulta para Dani. Y bueno, no nos quedan más preguntas, así que yo creo que ya podemos dar como finalizada la charla. Y estuvo muy interesante, muy linda. Y muchas gracias por sumarte a la propuesta. La verdad es Vale. completa. Muchas gracias a usted, gracias a las personas de Geofísica Libre, al equipo que se conectó y pudimos hacer de esta conversación algo súper interesante. Gracias por la invitación, Connie. El trabajo que ustedes están haciendo en el SEG, en su capítulo, es muy bueno, muy interesante, muy valorable. Necesitamos que la divulgación científica se abra a todos y todas, que se abra las barreras del conocimiento, no solo para hombres, como me tocó a mí, sino también para mujeres, para disidencias, para toda la diversidad. Necesitamos que esto no se entienda, eso sí, como exclusiva divulgación, sino como comunicación, debido a que todos aprendemos de esto, todas y todas, así que, bueno, abramos esta barrera, conozcámonos de posible, acerquémonos más, tengamos más instancias así. Yo también quiero asistir a la charla, por ahí me gustaría ver una charla de la Liz o de la Aurora, y bueno, muchas gracias.